Ha llegado la hora, mis hermanos, de dar principio al servicio de nuestro Dios de esta mañana, esperando que lleguen más hermanos. Y vamos a primeramente ir a Dios en una oración, pidiéndole a nuestro hermano René Bren Hernández, por favor, él pase para dirigirnos en la oración, y vamos a estar de pie, hermanos. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y ir a Dios en oración. Eterno y soberano Padre, Señor de los cielos, de la tierra, de todo lugar, Padre, estamos ante su presencia, agradecidos, mi Dios, por este nuevo día que usted nos da, este primer día de la semana, en el cual, Padre, la iglesia de su Hijo Jesucristo se reúne para honrar y glorificar, hacer memoria, Padre, de su Hijo Jesucristo. Bendito Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendiga, Padre, cada uno de los actos de adoración que haremos esta mañana. Padre, siempre pidiendo que sea de agrado para usted. Bendito Padre, le pedimos por nuestros hermanos que estarán trayendo los estudios. Padre, para que usted les ayude, Padre, para que usted les ayude a recordar que ellos han estudiado aquel alimento espiritual que nos estarán trayendo esta mañana. De igual manera, Padre, por las alabanzas que se estén cantando, Padre, que lleguen como olor fragante hasta su santo y divino trono. Bendito Padre, ayúdenos, mi Dios, a nosotros para poner nuestro corazón aquí en este lugar, para poder estar atentos. Olvidar, Padre, dejar aquello que nos inquiete en este momento, y así, Padre, poder retener la palabra que se nos predique y poderla, Padre, llevar y poner por obra en nuestras vidas diarias. Una vez más, Padre, bendiga a nuestro hermano que nos estará dando las clases, y siempre, Padre, todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento. Vamos a dejar a los niños y a los jóvenes pasen a su clase, por favor. Buenos días a todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer enorme poder estar reunidos junto a mis hermanos del pueblo de Dios para seguir alabando, glorificando su nombre y llenándonos nosotros del conocimiento de su palabra y su verdad, con el objetivo y la meta siempre presente de agradarle en todas las cosas que hagamos. Para hacerla según su voluntad es que estudiamos su palabra, para refinar nuestro comportamiento y, por supuesto, para alcanzar sus promesas. El diácono, mis hermanos, el establecimiento de diáconos es la serie de estudios que comenzamos el domingo pasado. Una serie de estudios que es muy necesario como pueblo de Dios, entendiendo que hoy la iglesia necesita estar conformada, llena de todos los elementos que se dispusieron desde el primer momento para que funcionase como tal. Hoy nos faltan algunos detalles, pero en pos de ello es la necesidad de los ancianos, el maestro, predicador de la congregación, pero también de la iglesia misma, llegar al establecimiento de diáconos de una forma bíblica, con funciones y roles que realmente aporten al plan de Dios. El texto utilizado, comenzamos, y como les dije desde la semana pasada, volveremos recurrentemente a este texto. Hoy vamos a estar tratando un punto bien sensible y necesario: funciones y responsabilidades de los diáconos. Algo delicado, porque si nos ponemos a estudiar y somos meticulosos, la Biblia no lo menciona en muchos textos. Sin embargo, aquí, en este texto primario que utilizamos, sí deja ver cuál es su principal responsabilidad, su principal función. Los invito a que volvamos a leerlo, hermanos míos, y yo estaré leyendo. Estamos en Hechos,
establecimiento de los 7 diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, quien era prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el texto que marca el inicio del funcionamiento de este ministerio, como decíamos la semana pasada, y a modo de recordatorio, vimos que lo principal y más importante desde el inicio de la iglesia es la palabra de Dios. Lo más importante para todo hijo de Dios, para todo aquel que busca de Dios, porque es en la palabra donde vamos a conocer, es en la palabra donde vamos a ser transformados, si nos dejamos guiar por ella. Es la palabra quien alimenta el espíritu que hemos recibido de parte de Dios cuando le obedecemos y lavamos nuestros pecados en las aguas del bautismo. Es la palabra quien penetra hasta lo más profundo del alma y cambia, desata también las ataduras del diablo, porque nos libera para salvación, porque es la que relata también ese ministerio maravilloso. Eso es lo más importante, desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días, lo vimos ahí. ¿Por qué fue necesario nombrar diáconos? Pues para no descuidar lo más importante, que es la palabra, y también lo vimos la semana pasada. Vimos también la palabra diáconos dentro del contexto, en el versículo 2 del capítulo 6, y que quiere decir servidor, ayudante. Tiene otras acepciones como colaborador, asistente, también administrador, también quiere decir, pero en resumen, servidor y ayudante. Y aquí es bueno aclarar algo, y bueno, no tenemos, la mayoría de la membresía aún no llega en este primer tiempo acá, pero es bueno rescatar algo. El hecho de que un diácono sea un servidor de Dios, de los ancianos y de la iglesia, no quiere decir que estas funciones o responsabilidades estén solamente reservadas para el diaconado. Necesitamos hacer algo, ya hay diáconos que lo hagan. Ahí ya tienen 3, 4, 5, 7 diáconos en el pasaje que leíamos. Ya ellos lo van a hacer. No es la idea. El servicio a Dios es una necesidad que nace de un corazón arrepentido y agradecido por nuestro Señor por habernos rescatado de la condenación del pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el diaconado son personas de confianza que asumen la responsabilidad de las tareas para hacerlas, para organizar el trabajo, para convocar a ese trabajo. Pero no quiere decir que el servicio a Dios esté reservado solamente para los diáconos. La iglesia de Cristo, en su membresía completa, debe tener la necesidad de servir a Dios, de servir a la iglesia, de servir a los ministerios establecidos, ancianos, evangelistas, maestros, servir a los diáconos también, porque esa es la forma en que trabaja un organismo, un cuerpo, donde cada miembro aporta para que no se cangrene y no se muera por la falta de alimento espiritual, por la falta de actividad espiritual. Es importante que toquemos ese punto, porque quizás la semana pasada no lo dejé claro, no lo toqué, y era necesario. El ministerio del diaconado son personas que se escogen, que ya por su testimonio
son personas de confianza para depositar en ellos responsabilidades. Hermano Pablo Maris. Se está haciendo el énfasis a las cosas físicas materiales. Sin embargo, no está limitado también para eso, sino vemos el caso de Esteban, más tarde Felipe, entre otros, ¿verdad? Sirviendo en la predicación de la palabra. Diáconos. Así es. Y muchas gracias, mi hermano. Es algo que vamos a tocar, pues cuando lleguemos, que no va a ser hoy, va a ser el domingo que viene, a los requisitos para ser escogido como diácono, o a los requisitos que debemos mirar para desearlo, para alcanzar un ministerio como el diaconado, pues vamos a ver precisamente esto. No se exige que sea apto para enseñar, pero no es una condición estricta en el sentido de la palabra de que no puede ser apto para enseñar. No es lo que quiere decir la palabra. No es necesario que lo sea, pero si lo es, amén, gloria a Dios, puede hacerlo. Como decía mi hermano, tenemos el primer mártir de la iglesia, el mártir cristiano, Esteban, era un diácono escogido de lo que leímos ahora mismo en este pasaje. Sin embargo, él en público predicaba la palabra de Dios y murió sin negarlo. Al contrario, hablando con más fuerza y siendo merecedor de un premio tan maravilloso como la visión que tuvo en el momento de su muerte. Gloria a Dios por ello. Es importante, hermanos, que recordemos, la iglesia está llamada a servir toda. El servicio de los diáconos son las personas, es el servicio en cuanto a la organización, en cuanto a la responsabilidad, para que el trabajo fluya y que se repose sobre ellos esta carga para que los encargados, en aquel momento eran los apóstoles nada más, en nuestro tiempo ancianos y maestros, se dediquen a la palabra de Dios. Esa es la principal función. Podemos ver que también vimos que Jesús era el ejemplo a seguir, es el ejemplo a seguir. Yo cité un texto de la Biblia, pero podía haber citado muchos, porque nuestro Señor Jesús en muchas ocasiones dejó claro que Él vino a servir a la tierra, Él vino a mostrar. ¿Tenía necesidad de hacerlo, hermanos? Nuestro Señor Jesús tenía necesidad de venir a la tierra a servir a sus discípulos. Los necesitados éramos nosotros, somos nosotros. Y Él solamente vino a mostrar, a enseñarnos cuál es la actitud que realmente a Dios le agrada. Porque esa es la actitud que debe tener todo hijo de Dios, el anhelo de servir a sus hermanos y servir a nuestro Señor. ¿Qué función pueden hacer los diáconos? Y en esto, mis hermanos, sí quiero preguntarles a ustedes, ¿qué concepción tenemos en la cabeza, en nuestra mente, según lo que hemos leído, según lo que hemos visto, quizás de otros lugares? Pero ¿qué es un diácono? ¿Qué función hace un diácono? ¿Qué responsabilidad tiene un diácono en la congregación? ¿Qué tarea se le asigna a un diácono? O quizás, ¿qué tarea no se le puede asignar? Quizás una discriminación negativa. ¿Qué no puede hacer? ¿Podemos entender esto? ¿Podemos realmente darle respuesta hoy con lo que sabemos? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Pues podemos ver desde el primer texto que tratábamos, Hechos capítulo 6, que la primera función de los diáconos en ese momento fue la respuesta del Espíritu Santo de Dios ante una necesidad puntual que surgió, algo que no estaba planificado. Surge la necesidad por las prácticas que ellos habían adoptado de compartir vender sus propiedades y repartirlo entre todos para que no hubiese necesidad. Y en esa práctica, como no había un orden, no estaba organizado, no había alguien responsable, pues realmente lo hacían sin ninguna dirección. Fue necesario poner entonces alguien que se hiciera cargo de organizar, porque el reino de Dios es ordenado. Desde el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios empezó a poner orden en cada una de las cosas. Esto primero, luego esto, luego lo demás, luego esto va a funcionar de esta manera, porque es necesario que todo tenga un orden delante de Dios, y no cualquier orden, el orden que Él estableció. ¿Qué funciones pueden establecer entonces, hermanos míos, los diáconos hoy en día? En ese momento hablamos, no tenían un local para reunirse, para adorar,
no tenían dispositivos electrónicos, no tenían un bautisterio como lo tenemos ahora a esta forma. Tendrían que bautizar quizás ríos, lagunas, como cierta agua. El caso de Felipe el eunuco, no dice si era un río, una laguna, un arroyo, un estanque, una piscina, no dice. Cierta agua, lo importante es que había agua. Pero hoy tenemos la posibilidad que el desarrollo y el tiempo nos ha permitido alcanzar de tener otros elementos, otras riquezas, por decirlo de alguna manera, que implican otras responsabilidades, que implican otras funciones que son igual de necesarias para liberar de la carga a los hermanos que velan por el crecimiento espiritual de la congregación y por el alimento que estamos recibiendo cada día. Y eso hoy no puede pasar por alto. En aquel momento era repartir alimentos, los alimentos que se acopiaban, que se recolectaban. Hoy, ¿cuál función puede tener un diácono? Mantenimiento del edificio. Por ejemplo, Lugar de reunión. mantenimiento del local de reunión que tenemos, del edificio. ¿Qué puede hacer? El edificio eventualmente le hace falta pintura, eventualmente le va a hacer falta reparar algún daño que se haya hecho físico, algún agujero que se abra en alguna de las paredes, el techo, alguna filtración, el sistema de aire acondicionado, la limpieza, el embellecimiento también, los alrededores, mantenimiento, como hablaba con mi hermano David, pues las cosas necesarias para mantener las condiciones mínimas en los baños, las condiciones mínimas en el comedor, Salones de clase. los salones de clase, mobiliario, luces. Son muchas las funciones que pueden desempeñar los diáconos, pero muchísimas. Eso quiere decir que cuando nombremos un diácono, el diácono tiene que hacerlo todo. Desde luego que no. Para eso se llama a un ministerio con una pluralidad de miembros activos en el ministerio. Porque entre todos pueden asumir las tareas, pueden organizar mejor las funciones y llevarlas a cabo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que se siga creciendo en la palabra. Vimos el resultado en el versículo 7 del texto. Crecía la palabra, y al crecer la palabra, los discípulos se multiplicaban grandemente, al punto de que incluso los sacerdotes, algunos, también creían y se convertían. Hermanos, yo me di a la tarea de buscar dentro del Nuevo Testamento, en griego, todas las veces que salía la palabra diácono o sus variaciones, dígase diácono, diaconeo, pero traducido a lo que quiere decir servicio, servidor, servía, sirvió, servidumbre, que son todas estas palabras en griego que están ahí. Todas estas palabras son las variaciones de la palabra en los escritos en griegos. Servía, sirvió, servidumbre, servicio, servidor. Y aparecen un total de 87 veces, lo vamos a ver. Pero, ¿por qué los marco? Porque fíjense para que vean. Todas estas palabras tienen, el principio de la palabra es exactamente igual, excepto la última. Vean que la última tiene esta letra que es diferente. Solo es la única. Y es la única palabra que se cambia la letra alfa del alfabeto griego por la letra eta del alfabeto griego. Y la única diferencia que hay con respecto a las otras es que indica un tiempo pasado. El resto son servicio, servidor, servidumbre, acciones en pos del presente. Esa última, que está incluso hasta separada, lo que quería decir era servía. ¿Saben en qué textos de la Biblia cuántas veces se utiliza? Pues se utiliza muchas veces. O sea, ¿se recuerdan el texto de la suegra de Pedro? Cuando estuvo enferma y el Señor Jesús fue allí, la tocó, y al tocarla la dejó la fiebre, dice, y al instante se levantó y le decía diaconei, que es le servía. En ese texto está. Pero en un total de 87 veces dentro del Nuevo Testamento aparece alguna de estas variaciones de la palabra. Ahora yo le pregunto,
muchas de ellas dentro de los 4 evangelios donde aún no se mencionó el diaconado como ministerio. Diaconado es la primera palabra que aparece al principio. El ministerio de servir, diaconado. Entre el Nuevo Testamento, en los evangelios específicamente, apareció muchas veces de personas que no se le llamaron diáconos, pero que servían de alguna forma o de otra. ¿A qué? Al Señor Jesús, directamente, a su plan, a su palabra. Podemos ver que habían mujeres, podemos ver que habían jóvenes, podemos ver que habían hombres de trabajo de diferentes diferentes personalidades. Pero en resumida cuentas, había servicio a la obra de Dios. Y eso es lo que quiere decir diaconado. Cuando vamos al establecimiento de los diáconos, hermanos, se está reconociendo públicamente las personas que tienen las cualidades para hacerlo. Fíjense una curiosidad que lo vamos a tocar y lo estoy adelantando. Dentro de los requisitos para los diáconos, cuando se enumeran los requisitos, pide que se pongan a prueba por un tiempo para ver si realmente pueden hacer esa función. No es nada malo, no es nada para discriminarlo, es para ver si realmente son buenos en esto, en esta tarea que se le va a asignar. No es nada malo. Pero en el principio, en el primer establecimiento de diáconos aquí en el texto, no se ponen a prueba. Se le pregunta a la congregación por parte de los apóstoles que escojan a los que ellos ya saben, ya conocen, que cumplen con esas condiciones, con esas primeras condiciones que vimos allí. Porque el diaconado, como decíamos, como les comenté también el domingo pasado, es un reconocimiento público de tu servicio a Dios y a la iglesia, de cierta manera. Y es inherentemente, junto con ello, se establece un liderazgo. ¿De qué manera? Un liderazgo en el cual la persona son un modelo a seguir por el servicio que prestan a Dios. Los diáconos también son un modelo a seguir, porque sencillamente en ellos se está reconociendo lo que Dios espera de uno de sus hijos, de cualquiera de sus hijos. Por eso es importante que también tengamos esas personas que digan: yo quisiera ser como el hermano Juan Carlos, un ejemplo hipotético, que sabe hacer tal cosa y dedica esa habilidad, ese talento a Dios, a lo mejor que podemos dedicarle a nuestras vidas, que es a nuestro Señor. Les comentaba que a veces también nos encantaría trabajar para alguien importante, no sé, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, que son personalidades importantes y entre la tierra, entre los humanos, entre los hombres son muy importantes. ¿Cuánto más sería el gozo de trabajar para el ser más importante del universo que existe, que es nuestro Creador y Salvador? Imagínense ustedes trabajar para esta empresa. Como decía el hermano Humberto cuando dio a conocer que íbamos a estudiar estos temas, vamos a recibir salarios que nadie en todo el valle se imagina que puede alcanzar un hombre. Es vida eterna, 100 veces más lo que dejemos aquí, la vida eterna y el abrazo de nuestro Señor. Eso es el diaconado. Pero ¿saben qué? Ejemplos de servicio vienen desde el antiguo pacto. Y hoy vamos a tocar este ejemplo porque me encanta. Claro, lo voy a contextualizar para que aterricemos. Resulta que, si se acuerdan, en el libro de Éxodo, cuando Dios sacaba al pueblo de Israel, bueno, se sucedieron varias cosas importantes. Uno de los ejemplos, que aunque no lo tengo en pantalla, es bueno que lo toquemos, es como Moisés estaba cargado por juzgar, por instruir, por enseñar y corregir al pueblo de Dios, porque eran muchos los problemas que traían contaminación del mundo. Y es Jetro quien le da un consejo. Le dice: ¿por qué no nombras jueces que te ayuden, que sean responsables de tareas de grupos más pequeños? Y si el problema es muy grande, bueno, pues que llegue a ti. Si le parece bien a tu Dios, y esto es importante, Jetro le da el consejo completo. Si a Dios, si a Jehová le parece bien, pues hazlo de esa manera, que la carga sea distribuida. Y eso sucedió para beneficio del pueblo. Pero también sucedió otra cosa importante. Dios ordena a su pueblo, que aún está peregrinando por el desierto, a que construyese el tabernáculo
con todos los utensilios que llevaba dentro. Hay una convocatoria al pueblo de que aporten voluntariamente, si nace de su corazón, para la construcción de este tabernáculo. ¿Por qué era tan importante? Porque Dios prometió que construido su gloria iba a estar allí, en este tabernáculo, en medio de su pueblo. Y le dijo, bueno, Moisés, como tú tienes la palabra arriba, te toca solito hacer el tabernáculo a ti. ¿Dijo así? No le dijo así. Dios es sabio. Dios es sabio y sabe que cuando Él manda hacer algo, no es porque es imposible para nosotros. Lo imposible ya lo hizo Él por nosotros, que fue salvarnos, arrancar de nuestra vida, o sea, de nuestro destino, de nuestro final, la condenación que merecemos por nuestras obras. Y eso es lo imposible, lo hizo Él. Nosotros nos toca hacer lo que Él pide, que no es imposible. Vamos a ver este ejemplo. Cuando manda a hacer las cosas, miren esto. Eso vamos a estar leyendo desde el versículo, o sea, Éxodo 31, desde el versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11, por ahí más o menos. Vamos a leer porque es una historia bien bonita y van a ver cómo Dios destaca algunas cosas aquí. Estoy leyendo, mis hermanos, Éxodo 31, versículo 1. Estoy leyendo la Reina Valera de 60, ¿ok? Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Recuerden que lleno de sabiduría era una de las condiciones, lleno del Espíritu Santo era una de las condiciones primarias que se pusieron. Bueno, aquí vemos un hombre que cuando se encomienda la tarea al pueblo de Dios, y bueno, ya tenemos las cosas, ahora, ¿cómo lo hacemos? Dios tiene la respuesta. Ok, no te preocupes. Yo he llamado a este hombre. Dice el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, él destaca a estas personas, pero dice que había más personas en las cuales Dios había puesto sabiduría y ánimo, además, el deseo y la disposición para que hicieran la obra que Dios había encomendado. ¿Cuál era la obra? El tabernáculo. ¿Cuál era el objetivo? Que la gloria de Dios estuviese en medio de ellos para proteger y guiar a su pueblo. Escuchen esto, mientras no se terminara, todavía no estaba listo para que la gloria estuviese reposando allí. Era necesario hacerlo, había una necesidad espiritual, pero que iba a depender de una necesidad material, del esfuerzo de estos hombres. Versículo 7, y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Él rescata y le dice a Moisés, mire, ahí tú tienes a un hombre en el cual yo he puesto mi Espíritu Santo y lo he llenado de sabiduría, de habilidades, de talentos, de dones, que es capaz de hacer muchas de estas cosas, pero además hay maestros dentro del pueblo en quien yo he puesto mi espíritu para que también sepan hacer todas estas cosas. Recuerden que aquí hasta el perfume, el aroma
el incienso con que se iba a adorar allí en el tabernáculo, tenían que hacerlo ellos mismos. Y Dios empezó a buscar, o empezó a señalar dentro del pueblo a los especialistas en ello, a los que habían nacido con ese talento. ¿Quién nace con un talento ajeno a la voluntad de Dios? Nadie. Fue Dios quien lo puso allí. Y lo puso para que, llegado este momento, se dedicaran a servir al pueblo de Dios, al plan de Dios. Estas personas, evidentemente, en el contexto no se les llama diáconos, pero eran diáconos. Hermano. Servidores de Dios. El diácono que se busca en la iglesia debe ser el mismo diácono que se buscó en el primer siglo. Si no están llenos del Espíritu Santo, no van a hacer la obra. ¿Y cómo sabemos que están llenos del Espíritu Santo? Buscar entre vosotros hermanos que tengan esa característica. Si no, ¿para qué los pones? Nomás porque no tienes que hacer nada. No, la persona que ya enseñó y está enseñando que su servicio es de buena fe para el Señor, para su cuerpo, para su iglesia. Eso sí, buscan ponlos, dales ese cargo. Seguro, gracias hermano. Esa es la necesidad marcada desde un primer momento. Miren, cuando uno encarga cualquier tarea, cuando uno encarga a otra persona, uno espera recibir lo que uno desea o necesita. O sea, yo no voy a encargar algo, yo no voy a gastar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo para tener algo sin propósito, para no tener frutos, para no tener ningún objetivo. Y así ha hecho Dios. Dios no espera que obremos sin frutos, que nos mantengamos en la misma condición que estábamos en el mundo. No es el objetivo. Dios cada mandamiento, cada ordenanza que ha puesto, lo hace con el objetivo de que nosotros seamos más parecidos a nuestro Señor Jesús. En todos los sentidos de toda la palabra, lo que quiere Dios es limpiarnos, purificarnos, y que nuestra mente se vaya adaptando a la idea de que vamos a vivir en su presencia. Esto es bien bonito. Hay muchas veces que los hermanos no lo entendemos. Tenemos hermanos realmente que no tienen esa disposición, como dice aquí, que ha puesto ánimo en su espíritu, ya con su espíritu ha movido ese ánimo, el deseo, el fervor de hacerlo, porque quizás no se ven de esa manera. Créanme, si nosotros estamos siguiendo a Cristo, es primariamente porque queremos estar en la presencia de Dios, y estamos agradecidos de que nosotros, sin poder hacerlo, Él nos dio entrada. Una forma de mostrarle que le amamos y que estamos agradecidos con Él es servirle. Hermanos, pero es que quizás yo, como compartía ayer con algunos de mis hermanos, miren, yo soy muy malo para pintar paredes, malísimo, no sé pintar, pero algún talento Dios me dio, y estoy seguro que más de uno, como nos ha dado a todos nosotros. La cuestión es, ¿qué estás haciendo con tu talento? ¿Lo enterraste a esperar a que el Señor venga? ¿O lo has puesto a producir para ganar más talento? A veces las personas piensan que, bueno, es que en el contexto histórico un talento realmente era dinero, o sea, eran piezas de dinero. Pero nosotros entendemos qué es lo que quiso decir Jesús. Cuando uno pone a trabajar sus talentos, va a ganar más talento, porque ¿sabe qué va a pasar? Que va a despertar el interés de los hermanos que tienen talento pero no tienen interés, y se van a sumar también a la obra. Eso es otra manera de interpretar la parábola de los talentos. Cuando yo aplico y ejerzo el servicio y estoy utilizando los talentos que Dios me ha dado, eso va a servir también para que los hermanos se sumen a la obra. Eso despierta el interés en otros hermanos. Es necesario que rescatemos lo que en un principio fue el objetivo de Dios, que fue construir a su pueblo, levantar a su pueblo de una manera santa, sin carencias en cuanto a lo espiritual.
Hay un texto que me encanta que está en 3 de Juan, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas incluso salud, conforme prospere tu alma, así como prospera tu alma. Y eso es lo que debemos cuidar por encima de todo. Cristo no vino a rescatar este cuerpo carnal y pecaminoso que un día va a ser polvo. Cristo vino a rescatar el alma. Y su palabra es lo que mantiene efectivo el sacrificio que él hizo. Si Cristo se sacrificó y yo no estudio su palabra y no sigo sus instrucciones, es como si no se hubiese sacrificado realmente. Es como si no se hubiese sacrificado. Es que yo creo en Dios y yo sí, yo doy gracias y le alabo. No vale de nada. No vale de nada. Lo importante para Dios es que todo gire en torno al crecimiento de su pueblo conforme a su palabra. Y si lo descuidamos, pues habremos perdido la corona de vida, la piedrecita blanca, el nombre nuevo, las vestiduras blancas. No lo perdamos. Tenemos que entender que Jesús, nuestro Señor, espera de nosotros que le sirvamos. Y debe ser un anhelo, como empieza también los requisitos de los obispos, de los ancianos. El que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, debe ser ese anhelo brotar de nosotros. Miren, a lo mejor es posible que yo no cumplo, no lleno los requisitos para ser anciano, pero algo yo puedo hacer por Dios. Es un privilegio ser parte de este plan tan maravilloso. Voy a hacer énfasis en este versículo, el versículo 10. Y desde aquel momento se cuidaba esto. Fíjense como dicen aquí, los vestidos, estas personas escogidas, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia y de toda ciencia, que tienen arte para hacer diseños, dicen, iban a hacer los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras santas para sus hijos. ¿Para qué? Para que ejerzan el sacerdocio. ¿Qué es lo que es el sacerdocio? Es el ministerio de ser un puente, el mediador, de cierta manera, entre Dios y los hombres y su pueblo. Es lo que hacía más o menos el sacerdote. Él es el que se presentaba delante, en la presencia de Dios, en nombre del pueblo. Era un representante, un mediador. Ya no tenemos sacerdote. El mediador es Cristo, pero Cristo dejó ministerios establecidos que no podemos descuidar. Y sin la obra de estas personas que estaban siendo escogidas por sus talentos para hacer manualidades, trabajos físicos, materiales, pues no se podía cumplir con este mandamiento. No se podía cumplir un sacerdocio efectivo. Y eso es también notable. Podemos entonces cumplir a cabalidad, porque esta iglesia está funcionando, gracias a Dios, por el trabajo de los hermanos aquí que se esfuerzan para salir adelante y perseverar en la palabra de Dios de manera fiel. Pero podemos decir que se cumple a cabalidad sin diáconos que asuman esas responsabilidades y motiven y llamen a los hermanos a trabajar. A cabalidad no, siendo sincero. Hay una necesidad marcada de los ancianos y de la iglesia misma de que funcionemos como un cuerpo, como un organismo. Este texto a mí me encantó por ese detalle que menciona en el versículo 10. Todo esto es necesario para que los que se van a dedicar a ser mediadores, a hablar de Dios, a enseñar su palabra, a instruir, puedan ejercer esa función. ¿Eran diáconos? No nombrados diáconos, pero eran servidores, que fueron llamados ¿por quién? Por Aarón. ¿Fueron llamados por quién? Por los hijos de Aarón, por Moisés. Moisés dice que él está recibiendo instrucción de Dios. Dice que Dios le dijo, mira a este hermano, a este, yo he puesto en él el espíritu para que sepas. Pero no solamente en él, hay muchos maestros en el pueblo de Israel que pueden hacerlo. Ellos lo van a hacer porque son especialistas. ¿Por qué? ¿Porque son buenos por sus propios méritos? No, porque yo he puesto en ellos la capacidad y el talento para hacerlos. Ahora, se levantaron de ellos, de estos hermanos llenos de talento, la mitad dijeron, no, pero nosotros no queremos trabajar para Dios. ¿Creen que haya pasado eso? La Biblia lo relata. No pasó. Eso no pasó. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de nosotros,
la salvación de ellos fue a priori. Ellos venían de ser liberados, de ver los milagros y las grandes señales de Dios, y nosotros tenemos que esperarlo. Es la gran diferencia. La gran diferencia. Pero ellos se muestran agradecidos porque saben de dónde salieron. Si nosotros somos conscientes de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios, tampoco nos vamos a negar a trabajar para Dios. Vamos a mostrarnos agradecidos. ¿Qué puedo hacer? Hermano, ¿usted sabe pintar? Bueno, sinceramente yo no sé pintar. Pero mire, puedo sujetarle el baldecito de la pintura, puedo limpiarle, puedo cortar la yarda, puedo, mire, yo sé de electricidad, puedo amarrar 2 cables. Sé de tecnología, puedo ayudar al hermano que está encargado de la tecnología. Hay necesidades de las bancas, de arreglarlas, de mantenerlas en buen estado. Soy carpintero, soy lo que sea, soy, ¿cómo le llaman aquí? Plomero, le llaman. Pues para garantizar que haya agua corriente en todas las instalaciones. ¿Cuál es mi talento? ¿Qué estoy poniendo yo al servicio de Dios? Eso es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada día. ¿Estoy utilizando el talento que Dios me dio para servir a Dios? El servicio de Dios, en definitiva, hermanos, a quien más beneficia es al que sirve. El más beneficiado es el que sirve. Nunca lo dudemos. Dios no nos ha llamado para hacernos esclavos de presión. Somos esclavos de amor, por amor a Cristo, hermano. Es el más grande Amén. cuando sirve. Amén. Así dijo el Señor. Amén. El más grande es el que sirve, no el que le sirve. Así es. No. Entonces el servicio, si todos los varones aquí y mujeres Seguro. deseáramos el diaconado, servir a Dios en su reino, faltaría el que hacer, porque habemos muchos, que si cada uno hacemos 1 o 2 cosas, faltarían cosas que hacer. Claro, seguro. Tendríamos que ir a hacer cosas en otras congregaciones. Afuera. O hacer lo que hicieron Esteban y Felipe. Salir a evangelizar y atraer más miembros. Porque eso es una función y una necesidad de toda la membresía de la iglesia. Evangelizar. Pero el diácono también como punta de lanza, de cierta manera, también desarrollando esa función. Eso es sencillamente un diácono. Aquel que se enorgullece de decir: yo trabajo para el reino de los cielos y mi recompensa es la gloria de Dios. Mi recompensa es la vida eterna. Sentirlo y que nazca de verdad. Y como decía el hermano, no por el hecho de que no haya diácona o sí diaconisa, no voy a decir que las mujeres no. Las mujeres desarrollan funciones maravillosas y tan necesarias como la de los hombres, al mismo nivel, sinceramente, al mismo nivel. Y ese llamado que se hace, que continuamente se ha estado haciendo para la membresía de la iglesia, también incluye a las damas. También incluye a las damas. Y no solamente para que ellas aporten, sino para que le hagan así al marido. ¿Vale? Están hablando de ti. ¿Vale? Los necesitamos nosotros como sus hermanos, los ancianos, como guías espirituales. Los necesita Dios, hermanito, por favor. Sí, hermano, en Romanos 12, donde habla también de los dones y de servir, y también esto habla de eso, en el versículo 7, Amén. 7, y luego en el 9, también habla de eso, y luego habla del amor, Seguro que sí. y ahí está. El amor se hace fingimiento, dice ella. O sea, no digamos que yo amo a Dios, amo a mis hermanos, no, sin fingir. Vamos a mostrarlo. Muéstrame tu amor sin obras. Dice la escritura dice fe. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo mismo. Muéstrame tu amor, a ver que me amas. Así de palabra, de boca nada más. No. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Qué nos detiene? Estoy reflexionando. Y nosotros venimos de
forma religiosa, de una cultura o de una formación religiosa, ¿verdad? En donde era, yo asisto, yo ya cumplí, y ahora es mi tiempo libre. Sí. Y hasta eso, malos adoradores, porque debiendo de adorar todo el día, ¿no? Nada más en la mañana. Y eso se refleja, ¿verdad? Claro. Porque lo vemos, pura gente, algunos vienen nada más en la mañana. Yo ya cumplí, yo ya fui y ya cumplí, y ya, ¿para qué tanto? Etcétera. Bueno, esa es una. Qué importante es educarnos, lo que estamos viendo, la enseñanza, es ser educados y querer tener ese corazón de servicio, de dedicación, de amar nuestra alma anhelando aquellas moradas eternas. Pero sobre todo, dice, dijo algo de el ejemplo. El ejemplo es muy importante. No solamente el ejemplo de dirigente, sino el ejemplo de servir. Que se vea, que los demás lo están viendo y que eso influencie, anime, motive a otros, o le agarre la mano a otro y dice, vente conmigo, mira, así como le hago yo, tú hazle. Y tú, ahí te voy a dejar solo y después tú busca a alguien más que te ayude. Pero alguien tiene que poner ese ejemplo, esa muestra en el servicio, en el cual el único fin es que Dios sea glorificado, que la gloria de Dios se manifieste, en el grupo, en este caso aquí en la conexión. Y aquí está muy bonito, y eso es muy cierto. La Iglesia de Cristo aquí en Álamo está en sus comienzos, está floreciendo y se está viendo desarrollo en diferentes aspectos, pero se necesita, no es todo, hay que seguir. Claro que sí, gracias mi hermano. El hermano Humberto una vez decía, necesitamos dar ese siguiente paso. Es necesario que lo demos. Y vamos a tratar de darlo pisando firme sobre la roca, en su fundamento, en su palabra, en sus instrucciones, en su forma, en su molde. ¿Se acuerdan cuando compartían ustedes el molde que había puesto Dios? Pues de esa manera es la que debemos hacerlo. Porque las bendiciones de Dios vienen conforme a la voluntad de Dios. No puedo decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana a mí para que Dios me bendiga. No funciona así. Trata de hacer eso. Díganme ustedes que los mayorcitos, mis hermanos mayores, funcionaba así con sus padres. Cuando ustedes hacían lo que daba la gana, su padre carnal lo bendecía. No funciona así. Una corrección sana y oportuna es necesaria. ¿Para qué? Para que uno aprenda a valorar lo que tiene. Nosotros tenemos la salvación de nuestra alma porque ya Cristo nos la regaló. No porque nosotros la merecemos. Él nos la regaló. Lo único que nos pide es que la cuidemos. ¿De qué manera? Aprendiendo a cuidarla. No se aprende solamente con la teoría. No se cuida solamente, sí, yo me sé la Biblia y ya. No, es con la práctica. Es aprender de la Biblia y vivir con la Biblia, por la palabra de Dios. Eso es una necesidad. Para que brote, como decía también el hermano, de nosotros ese anhelo, ese deseo. Para que aterrice nuestra mente a la condición que tenemos realmente ahora, delante de Dios y delante del mundo. Porque esa es otra responsabilidad también. Y nosotros tenemos que aprender a asumirla y llevarla. Hermano, por favor. Bueno, como miembros del cuerpo de Cristo, debe de ser nuestra prioridad de que su iglesia, su reino sea completa. Amén. Y eso es que esté organizada como Cristo quiere que esté organizada. Así, y digo que necesita que sea prioridad o que sea de gran importancia para cada miembro.
Claro. para alcanzar esa meta de ser completos delante del Señor. Seguro que sí. Es una necesidad. Es una necesidad. Hermano Efraín, por favor. Hermano, es que el ejemplo más grande de servicio, como siempre lo hemos dicho y lo sabemos, es Jesús. Jesús vino y dijo, les voy a lavar los pies, no me los lavas, los voy a lavar, te voy a enseñar que servir es ser humilde, tener humildad para servir, pero también quiero que me vean que estoy sirviendo. Entonces, una de las cosas, hay muchos miembros o hermanos dentro de la iglesia que quizás ya tengan ese don de servir, pero hay otros que no lo tienen o no lo han desempeñado o no saben que tienen ese don. No lo han descubierto. No lo han descubierto, pero lo tienen. Y ahí es donde es importante que aquellos que tienen el don lo pongan a trabajar para que también seamos ejemplos para aquellos que todavía no lo descubren y quieran ver. A final de cuentas, todos estamos mirando a alguien, ya sea malo, o sea negativo, o sea positivo. Entonces, si estamos en esto, es mirar qué es lo que el hermano está haciendo, cómo lo está haciendo, y yo también anhelo servir a Cristo de la manera que lo está haciendo mi hermano. Es un anhelo de servir de cada uno, y uno lo tiene como don natural, otros no lo tenemos, y tenemos que ponerlo a descubrir. Amén, hermano. Es lo que decía ahorita, si nosotros ponemos a funcionar nuestros talentos, vamos a traer más talento, vamos a ganar talento para Dios. Hermano Humberto. Humanamente, los que venimos a Cristo y los que no han venido a Cristo, siempre estamos pensando en lo que no podemos hacer, en lo que no sabemos hacer. Siempre, por la mayoría del tiempo, negativo. Y cuando viene uno a Dios y a Cristo, debe ser positivo. Claro. El pensamiento, si puedo, quiero, voy a buscar cómo, voy a ver, me voy a poner de limpiar el piso para enseñarles que quiero servir, y no lo negativo, porque eso perjudica la vida espiritual de esa persona y también a la congregación. Perjudica. Seguro. En Cristo debemos saber que para algo servimos, y debemos decirle donde estamos reuniéndonos, para lo que sirva, póngame a hacerlo. Seguro. Yo no sé que tengo Amén. talento, pero a ver, descúbrame uno. Pruébeme en aquel. Para algo debo servir. Un despojo humano no voy a hacer. Gracias, mi hermano. Ciertamente, a veces tenemos ese temor. ¿Sabe qué? Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu como lo de estas personas que habían ahí, capaces de hacer algo por su obra y hacerlo, ¿saben qué? Bien, no a medias. Que todos no tenemos las mismas habilidades y los mismos talentos y los mismos dones. Claro, eso es así. Todos no pueden ser oídos, todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser boca, todos no pueden ser pies. Pero dígame a dónde va la boca, el oído y los ojos sin los pies. Y los pies están en lo más bajo. Los pies están en lo más bajo. ¿Entendamos esto? Es maravilloso. Es un privilegio. Empecemos a verlo así. Es un privilegio servir al más grande de los señores, al creador de los cielos y la tierra, al que te libertó de la condenación de la muerte. Eso es un privilegio. La responsabilidad de los diáconos, hermanos, es hermosa. Pero eso solamente usted lo puede descubrir ejerciendo. Ejerciéndola, hermanita. Hermano, cuando una mujer se va a casar con su prometido, a veces ya cuando está en los primeros se da cuenta que a él le gustan las tortillas de harina y ella no sabe hacerlo. Entonces, si ella tiene ese amor, va a aprender. Entonces, si nosotros somos la esposa del Señor, tenemos que aprender a servir, porque es lo que a ella le da. Amén. Cuando uno muestra su amor así, indiscutiblemente uno hace el esfuerzo. ¿Qué es lo que decía el hermano Humberto? Miren, yo no sé esto, póngame en esto, póngame lo otro, pruébeme, algo yo voy a hacer para Dios. Algo voy a hacer.
Y si es necesario, pues me quedo con los niños, me entretengo un rato jugando con ellos mientras los hermanos están trabajando. Pero no me voy a quedar detrás, no me voy a quedar rezagado. Voy a servir a Dios, porque esa responsabilidad tan hermosa, ese privilegio tan divino, yo no me lo voy a perder. Si quiero gozar de la vida eterna, pues créeme, el placer que se siente en el corazón de haber hecho algo para Dios es indescriptible. No me puedo ni imaginar cómo será la vida eterna en su presencia. Vamos a seguir cosechando frutos para Dios, para que el abrazo de Él sea más grande cuando estemos en su presencia. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a tomar unos minutos. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterno paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo la celeste voz, reconciliado ya, dice el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios. Hermanos, un gusto volver a verles, un gusto reunirnos en el nombre del Señor en este día. Hoy es primer día de la semana, hermanos. Hoy es día de fiesta para el pueblo de Dios, porque venimos a adorar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Estamos aquí, hermanos, con el corazón, nuestra mente, con nuestro ser, para glorificarle, para exaltar su nombre. Así que invito a todos a que pongamos de nuestro corazón, de nuestra mente, todo nuestro ser, hermanos, para que todo lo que aquí hagamos suba como olor fragante delante de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos pues, hermanos, a dedicar esta hora, estos momentos, en adoración, en una buena armonía con nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar paso a este acto tan importante, lo que es la mesa del Señor. Por favor, nada más no se les olvide siempre este anuncio, de apagar y poner en silencio nuestros celulares. Dios les bendiga, hermano. Hermano, tiene el lugar. Dios bendiga a su pueblo. Momento de participar del memorial, el cual está compuesto por dos elementos: el pan, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor, y la sangre que derramó para limpiar nuestros pecados. Voy a pedir a mis hermanos que por favor se pongan de pie, los que han sido ya entregados a través de las aguas del bautismo, para que puedan participar de estos elementos. En la palabra de Jesús, brevemente, de nuestro Señor, brevemente leeré como el apóstol Pablo enseñaba. Primero los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a dar gracias por el pan y luego por el fruto de la vid. Mi hermano Nedved va a dar gracias. Entonces los invito a orar. Padre, te damos gracias infinitamente por este regalo, este nuevo día que nos has, mi Dios, permitido ver. En este momento, mi Dios, te damos gracias por la comunión que tenemos como pueblo tuyo. Y te pedimos, Padre amado, que nos permitas participar dignamente de este memorial. Ahora, Padre amado, por este elemento, que tú lo bendigas y nos bendigas a nosotros, que nos permitas recordar, mi Dios, el castigo que sufrió nuestro Señor, porque este pan simboliza su cuerpo, quien fue azotado
por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por nuestros errores, por nuestras faltas. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Refiriéndose al fruto de la vid, continúa el apóstol enseñando. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Me invito al hermano Nedved a que dé gracias por el futuro. Padre Dios Santísimo, en esta hora te pedimos que bendigas el fruto de la vid, el cual tomamos tus hijos como memorial de la sangre que derramó tu Hijo Cristo Jesús en esa cruz para nuestros pecados, Señor. Bendícela y haznos recordarla cuando tomemos del fruto de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos participado de la mesa del Señor haciendo memoria de su sacrificio. Pasamos a otro acto de adoración, y es el de la ofrenda para nuestro Dios. El apóstol Pablo también enseñaba en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos pasarán recogiendo la ofrenda, y luego el hermano Miguel, si es tan amable, va a dar gracias por la ofrenda recogida.
Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que hemos recibido, Señor. Te pedimos, bendiga las manos de los que provieron y bendiga las manos de los que no pudieron, Señor. Te pedimos, des trabajo al que no tiene y al que tiene, Señor. Consérvaselo mucho, Señor. Ayúdanos a ministrar, Señor, lo que nos has dado, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a entrar a la siguiente parte de la adoración, la cual es los cánticos a nuestro Padre Celestial. Y vamos a cantar primeramente el himno Cantar alegres al Señor. Cantar alegres al Señor, y ese es el tema de los cánticos que he escogido en esta mañana para cantarle a nuestro Padre Celestial. Cantar alegres al Señor. Cantar alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor, ninguna de ellas faltará. Si fueren fieles al Señor. Amén. Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor
poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Amén. Jesús es mi Rey soberano. Es el siguiente canto, y humildemente les voy a pedir que se pongan de pie los que puedan para cantar el canto, y luego enseguida del canto iremos a nuestro Dios en una oración, pidiéndole a nuestro hermano Palomares que Él sea el que nos guíe en la oración después del canto. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a inclinar los manos. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro, bendito sea su nombre, porque usted es un Dios grande, poderoso, misericordioso y bueno en gran manera. Padre, hemos derramado nuestro corazón en la adoración, en lo que va del tiempo de la adoración. Ahora, oh Dios, que nos disponemos para escuchar el consejo de su palabra, le pedimos, Padre Celestial, que usted nos dé un corazón atento, dispuesto para recibir su palabra. Que nos dé la humildad, Padre, necesaria para aplicar también esa palabra a nuestra vida y así traer fruto para la honra y gloria de su nombre. Padre, pedimos por nuestro hermano que va a traer el mensaje, que usted, oh Dios, sea con él,
y le recuerde y le ayude en la exposición de su palabra. Padre Celestial, reconocemos la necesidad que tenemos de usted en todos los aspectos de nuestra vida, pero especialmente queremos pedir por las personas que están tratando de entender este plan de salvación. Permita que esta mañana su palabra pueda alumbrarle su corazón, su entendimiento, y así, Padre, el camino para acercarse con usted. De igual manera, Dios, tener el valor para pasar al frente y confesar que su Hijo Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo, pidiendo, Padre, ser bautizados para el perdón de sus pecados y así ser añadidos al cuerpo glorioso que es la iglesia de su Hijo Jesucristo. Padre, bendíganos a todos por igual, los niños, a los jóvenes y a cada uno, para estar atentos a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Tome asiento. Hermanos, la lectura se encuentra en el Salmo 19, del 7 al 13. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorían de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto estar otra vez aquí, hermanos. El domingo pasado aquí estábamos, pero a mediodía salimos al puerto de Veracruz, antes pasando ahí con nuestro hermano Ábalos, en Tampico. Gracias por sus oraciones, hermanos, gracias por su atención en ese aspecto y que pues contesta Dios las oraciones. Aquí estamos de regreso. Bueno, estoy, mi otra mitad allá se quedó en Veracruz, esperando pronto estén acá con nosotros, hermanos. Si Dios quiere, a lo mejor para el miércoles, más tardar, aquí estén, con la ayuda de Dios. Pues reciban saludos de los hermanos a quien vimos, que también les recuerdan con mucho cariño. Hermano Ábalos, hermana Adela, recuerdan mucho aquí en la congregación de Álamo. Bien, vamos a entrar al tema, hermanos. Estamos en tiempo, en forma, todo vamos muy bien, gracias a nuestro Dios. Vamos a entrar al tema. El tema surge, hermanos, en esta mañana de esta pregunta. La pregunta dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta pregunta surge del salmo o de la porción de lectura que acaba de leer nuestro hermano Miguel. Esta pregunta viene en Salmos 19:12. El salmista, en este caso que es David, está haciendo esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y fíjese lo que dice, entender. Porque la idea del salmista es que la persona entienda en qué está equivocado, en qué estoy equivocado. No solamente oír nuestros errores, no solamente que nos señalen nuestros errores, sino que entendamos en lo que estamos mal. Y es interesante esta pregunta, hermanos, porque
por naturaleza, los hombres, las personas, tendemos a ver más bien los errores de los demás, las equivocaciones de los demás, que las propias. Es más fácil, hermano. Yo he caído en ese error. La mayoría caemos en ese error. Señalamos primero antes de vernos a nosotros. Antes de emitir un juicio, tenemos que ver cómo estamos nosotros. Pero es muy raro, hermanos. Hay un dicho, un comentario que vi por ahí la otra vez. Nuestra nariz está arriba de nuestra boca. Y decía aquel comentario: es triste que todos los que están a tu alrededor se dan cuenta primeramente que tengo mal aliento que mi propia nariz. Dando a entender, hermanos, que cómo es fácil, ¿verdad?, señalar antes de mirar a nosotros mismos. Por eso dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y en el mismo versículo, en la segunda parte, dice: líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dice el salmista? ¿Por qué le está pidiendo a Dios: líbrame de los que me son ocultos? Porque llega el punto, hermanos, en que nosotros mismos no nos damos cuenta de los errores. Y dice el salmista: por favor, líbrame de aquellos que yo no me doy cuenta que los tengo, y ahí están, hermanos. Por eso es bien importante, hermanos, constantemente la autorreflexión. Es muy importante el análisis de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar. ¿Cómo estoy yo? Porque le digo, ver a los demás es rapidito, emitimos juicios. Aquel se equivocó, aquel cometió el error, aquel no debería hacer esto. Y sí, es cierto, cometemos errores todos. El hermano Humberto, que tiene tantos años de predicador, no me dejará mentir que siempre el predicador, la esposa, son el punto de atención de toda la congregación. Y no nomás aquí, hermanos, en todo lugar. No sé, le digo, vaya que aludo al hermano Erlis en Cuba, pero no sé si en Cuba pase lo mismo. Sí. No, es que es la esposa del predicador, es que son los hijos del predicador, es que es la casa del predicador, es que, y de alguna manera es inconsciente a veces. Pero por eso estamos viendo esto, por eso estamos aprendiendo esto, hermano. Y no porque yo me quiera excusar o quiera yo excusar a mi familia. No, hermano, todos cometemos errores. El propio David, quien escribió esto, hermanos, conocemos su vida de él. Por eso escribió esto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y aclamaba a Dios: líbrame de aquellos que yo no me doy cuenta. Y añade, hermanos, versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no nos damos cuenta de nuestros errores, entendemos, ¿verdad? Estamos como aquel que oraba en la parábola del Señor Jesús allá con el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? No se daba cuenta de su mal, de su error, de sus equivocaciones. Dice: te doy gracias porque no soy como este publicano, porque se ensoberbecía, hermanos, en su propia vida, hermanos. Y dice el salmista: y que yo no vaya yo a ensoberbecerme, líbrame de esa soberbia, que no se enseñoree sobre mí. Porque cuando uno se analiza, cuando uno trabaja en su persona, cuando uno trabaja en los errores, en los pecados propios, nos va a llevar a lo que dice el versículo 13. Dice: entonces voy a ser, ¿qué, hermanos? Íntegro. Y entonces estaré limpio de mi rebelión. Cuando trabajo en esa parte, cuando construyo esa relación con el Señor constantemente, porque estoy quitando aquello que ofende al Señor, en lo cual yo he fallado, me he equivocado. Por eso es importante ese señalamiento, hermanos. Por eso la pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Habrá alguien aquí? Esperemos que sí haya alguien, hermanos, y que trabajemos en ello, hermanos. Quiero centrarme en ese punto, hermanos,
¿Y cómo lograr cómo ver esos errores, esas equivocaciones en nosotros? ¿Por dónde ir? ¿Por qué camino? Y por eso me gusta mucho el Salmo 19, hermanos. El hermano lo leyó. ¿Cómo podré lograr esto, hermanos? Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, hermanos. Y esa ley de Jehová, dice en el versículo 11, es usada para que el siervo de Dios sea amonestado, para que el siervo de Dios al cumplirlos halle grande galardón, un grande premio. ¿Cómo lograr, hermanos, ver mi interior? ¿Cómo puedo ver yo en lo que estoy mal, en lo que estoy equivocado? ¿Cómo darme cuenta, hermanos? Bueno, si yo le pregunto a las personas, bueno, a lo mejor por pena no me lo digan. Oye, ¿en qué fallo? No, hermanos, tú le echas ganas y no pasa nada, y etcétera, etcétera. Porque ya cuando se nos empiezan a decir realmente los errores, las equivocaciones, las faltas, empezamos a enojarnos, ¿o no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues solo la palabra de Dios, hermanos. La ley de Jehová es perfecta porque el siervo de Dios es amonestado. Fíjense, hermanos, no destruido, amonestado, ¿verdad? En el fútbol siempre se aplica esa, la tarjeta amarilla, que es amonestado. A la otra, vas para afuera. Entonces, es importante que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. La palabra de Dios es perfecta porque es la manera en que Dios nos va, hermanos, a mostrar la vida que debemos llevar. En lo que estamos mal, en lo que estamos equivocados. Y a veces va a usar el predicador, va a usar el maestro, va a usar a los ancianos, para que la palabra de Dios se predique y entonces yo me dé cuenta cómo estoy. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, a las personas, llegamos predicando de la palabra y es como cuando el cazador alumbra con esa lámpara fuerte al venado, hermanos, y lo deja todo lampareado, hermanos. Vaya la expresión, vaya la comparación, pero así es. Cuando uno predica el evangelio, hermanos, se le echa las luces, hermano, y aquel queda lampareado porque anda en la oscuridad, hermanos. Y a veces le cae duro la palabra, es alumbrado su entendimiento, hermanos, que a veces ya no sabe ni qué hacer, pero es necesario. ¿No le ha tocado que ha ido a eventos, confraternidades, campañas donde se predica la palabra de Dios y dice, cómo me cayó la palabra de Dios, cómo me vino a caer como anillo al dedo? Bueno, espero que digamos eso, porque normalmente decimos, ay, qué bueno que vino fulanito porque la palabra le caía exactamente. No, hermanos, es para todos, hermanos. Pero les digo, tendemos a pensar así, porque todos necesitamos cambiar, hermanos. Tenemos que ver esa parte. Y miren, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues quien verdaderamente reciba la palabra de Dios. Así, hermanos, de sencillo. Ya sea por medio de una amonestación de un hermano, una predicación del anciano, de nuestros ancianos, de nuestros maestros, hermanos, o cuando yo la estoy leyendo, digo, esto es para mí, porque me estoy viendo tal cual. La palabra de Dios es como el espejo, hermanos, que cuando usted se pone ante el espejo, no le echa mentiras, no le quita tallas, no le quita la mugre, no le quita las arrugas. El espejo es tal cual somos. Ay, ¿a poco estoy así? No es como las fotografías que le podemos photoshopear, dicen, ay, que le podemos cambiar. No, hermanos, la palabra de Dios es como el espejo que nos dice tal cual somos. Pero hay que recibir la palabra, estar dispuestos a recibirla, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, porque la palabra de Dios, hermanos, es perfecta, no hay equivocación. No hay libro, hermanos, que se compare a la palabra de Dios, porque Dios la considera perfecta, porque salió de su boca. No hay equivocación, no hay error. No hay libro que se compare a la palabra de Dios. Más bien libros se han hecho para comentar de lo que dice la palabra de Dios. Escritores se han inspirado en la palabra de Dios para hablar de otros temas, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, hermanos, es fiel. Tiene esas características
¿Qué provoca, hermanos, la palabra de Dios? El mismo versículo nos dice, provoca ¿qué? Convierte el alma, hermanos, convertir. ¿Se acuerda cuando Jesús convirtió el agua en vino? Adelantó un proceso, hermanos, que se lleva días, semanas, meses. Adelantó un proceso tremendo, hermanos. No solamente le cambió el color, le cambió la textura, el sabor. Convirtió el agua en vino. Hermanos, cuando uno recibe la palabra de Dios, hermanos, como debe recibirla, lo va a convertir. Espero que eso esté pasando en nuestras vidas, hermanos. Que nos esté convirtiendo. ¿En qué? En nuestra forma de hablar. En la forma de expresarnos. Que nos esté convirtiendo, hermanos, en personas diferentes, reflejando a Cristo en nuestra vida. Porque tiene ese poder la palabra de Dios. Convierte el alma, hermanos. El ser interior. No convierte lo de afuera, hermanos. No transforma lo de afuera, sino lo de adentro. Y lo de adentro, hermanos, se ve reflejado afuera, ¿verdad? Porque incluso hasta se cambia el rostro cuando las personas cambian su corazón, su mente, tienen otro semblante. Es triste, hermanos, cómo ver cómo el pecado trae a la gente allá afuera, hermanos. Con unos ojos acabados, unas ojeras, arrugas, y también jóvenes, pero es el pecado lo que lo trae. Pero cuando uno cambia al interno, hermanos, se ve reflejado en el exterior. La palabra de Dios entonces convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, hermanos. Y aquí el sencillo es el simple. Aquel que ustedes digan no tiene estudios, no tiene títulos, no fue a la universidad, pero esa persona es sabia, hermanos. Le da entendimiento para la vida en este mundo y en la venidera, hermanos. Porque usted puede ver a un doctor muy bien preparado, pero muy mal hablado y mal trato que le da a su esposa y a sus hijos. Ya, pero es doctor, o es ingeniero, o trae una empresa grande. Sí, ¿de qué sirve que estás preparado? Pero para la vida espiritual, la inteligencia espiritual, el trato con los demás, el trato con tu familia, no la traes. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. No hay comparación a la palabra de Dios, hermanos. Son derechos. Son derechos. Cuando me comentaron aquel chiste, hermanos, ¿verdad? Tuvo mucho sentido, ¿verdad? Porque el mundo tiene su propio sistema de justicia. Los jueces, hermanos. Los abogados, ¿verdad? Su propia leyes de justicia. Y bajo esas leyes se dictan juicios, sentencias, o también se defiende al acusado, etcétera, ¿sí? Y decía aquel, ¿en qué se parece un abogado a un plátano? No sé si usted se la sabía esa. ¿En qué se parece un abogado a un plátano? En que no hay ni uno derecho, ¿no? Pues las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, allí no hay falla, ahí son rectos, nada de desviarse. Por eso el que se apega a Dios y a su palabra, hermanos, se apega a lo mejor que hay en este mundo, a la rectitud de Dios, no a la rectitud de los seres humanos, porque los seres humanos tienen sus propios, les digo, sus juicios, sus leyes, sus caminos, y para ellos ciertas cosas son rectas. Hermano, lo único recto son los mandamientos de Dios. El precepto de Jehová es puro, hermanos. Por eso, cuando nos acercamos a estudiar la palabra, hermanos, va a producir un cambio. Tiene que haber un cambio cuando realmente la recibimos. Si por aquí nosotros venimos a reunirnos, a escuchar la palabra, domingo tras domingo, miércoles con miércoles, y no hay cambio, hermanos, no hay transformación, no hay esa conversión, hermanos, pues algo está pasando. O el predicador está mal, no enseña bien, o yo de plano estoy endureciendo mi corazón en no recibirla, porque fíjese lo que provoca, hermanos. La palabra de Dios, que es los mandamientos de Dios, hermanos, que son rectos, dice, alegran el corazón. Hermoso, hermanos. Alegran el corazón.
Este mundo cada vez es más tristeza, más decepción, más estrés, y al punto de que llegan a suicidarse por las depresiones que existen, hermanos. No debemos llegar a eso. Para eso está la palabra de Dios, porque eso nos va a alegrar. Nos alegra el día, hermanos, nos alegra el momento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo que hace la palabra de Dios, hermanos, dice ahí, alumbra los ojos, hermanos. Vemos las cosas diferente. Los problemas que vienen a la vida los vemos diferente. Es más, la misma muerte la vemos diferente, hermanos. ¿Ha visto los funerales de los cristianos y de los que no conocen a Dios, tristemente? Por un lado, desgarrándose, quieren irse ahí al hoyo, hermanos, con el muerto. Y por otro lado, cristianos cantando y glorificando a Dios. Claro, es triste también para ellos, pero diferente la visión, las cosas. Porque la palabra de Dios alumbra el entendimiento, alumbra nuestros ojos, nos hace ver las cosas diferentes. Y entonces cuando la palabra de Dios la oímos con atención, entonces podemos ver nuestros errores, podemos ver nuestras faltas, podemos ver en lo que estamos equivocados. Pero si estamos usándola correctamente, si realmente la estamos recibiendo, hermanos. Mire, el mismo texto dice el 9, el temor de Jehová es limpio y todos los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Así que no podemos hablar de la palabra de Dios como mentira, como torcida, como sucia, manchada. No, todo lo contrario. ¿Cuántos años tiene la palabra de Dios hasta el día de hoy? La Biblia. ¿Cuántos enemigos hay con respecto a la Biblia? La han querido, hermanos, destruir, acabar. La han querido quitarla por completo. No han podido, hermanos. Han querido encontrarles defectos, fallas. No hay fallas, hermanos. Gente pensante encontrándole una falla a la palabra de Dios. No, al contrario. Hay un libro que dice ahí, que es muy vendido, dice, y la Biblia tenía razón. No sé si he oído ese título de algunos libros. Y la Biblia tenía razón. Hermanos, por todos lados lo que lo quiera ver, el lado histórico, el lado científico, el lado moral, por todos lados la palabra de Dios es excelente, hermanos. Es limpia, es verdad, es justo. Y dice el versículo 10, la palabra de Dios es deseable más que el oro. Llega el punto que para David decía, prefiero la palabra de Dios, el consejo de Dios, que todo el oro amontonado aquí en mi recámara o en mis cajones. Más deseables que el oro y más dulces que la miel, que la que destila del panal. Más, ahora sí, sabrosa, deliciosa. Hermanos, aquí, domingo tras domingo, no solamente hoy, la intención de los maestros es darles un buen platillo espiritual. Nos preparamos para eso. ¿Qué le voy a dar a la iglesia? No, pues ya les di este tema. No, pues vamos a darle algo bueno. Algo que los haga regresar. ¿No le ha pasado cuando usted va a un restaurante? ¿Por qué regresa a ese restaurante? Porque tiene buena mano. Porque está barato, además, dijo aquel. Y porque rinde para todos, dijo, hermano. Pues somos 6 y regresamos ahí estamos los miércoles a las diligencias, hermano. Porque a veces, cuando hay, porque está barato y están buenos. Bueno, en el lado espiritual, hermanos, en el lado espiritual es igual. ¿Qué se le va a dar a la congregación? Un buen platillo de la palabra de Dios, hermanos. Que sea deseable, que sea más importante para mí el estar escuchando la palabra de Dios que en otra cosa, en otro lugar. Es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce, delicioso al paladar. Aunque allá en Apocalipsis 10:10 dice que el ángel le dijo a Juan, come el libro, ¿se acuerdan? Y Juan comió el libro. Dice, y te va a parecer muy dulce al paladar, pero en tu vientre te va a ser bien amargo. Bueno, hermano, eso fue, y eso es la palabra de Dios. Es muy dulce oírla. Es sabroso disfrutar, es sabroso escuchar, estar aquí, oyendo la palabra de Dios. Pero cuando hay que aplicarla, hermanos, cuando hay que llevarla a cabo, ahí está lo bueno, hermano. Por eso dice, a mi vientre fue amargura, en mi paladar dulzura. Ahorita la disfrutamos, hermanos, y la gozamos, y está bien, pero trae sus cosas en las cuales usted tiene que enfrentar, luchar,
le va a producir a lo mejor que le dejen de hablar, le va a producir a que usted se abstenga de cosas que le gustaban y eso no le va a gustar, etcétera, etcétera. Entonces tiene su proceso, pero esto es la palabra de Dios, hermanos. Solo hay que recibirla de corazón, hermanos, solo eso. Mire, Hechos 2:41, ¿se acuerda este pasaje? Cuando Pedro estaba predicando en la multitud, dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron esas personas? Dice la Escritura, recibieron su palabra. Nada más, recibirla. ¿Cuántas gentes había ahí, hermanos? No nomás 3,000, había mucho más gente, pero solamente 3,000 la recibieron. ¿Y cómo fue el resultado? Se bautizaron. ¿Cuántas veces se predica aquí, hermanos? Muchas veces, pero no todos tienen ese momento para recibir el corazón, para recibirla. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está la palabra, recibid con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente señalar nuestros errores, en que yo no me doy cuenta o mis equivocaciones, puede salvar mi alma. ¿Pero qué tengo que hacer? Recibirla. ¿Y cómo la tengo que recibir? Con mansedumbre, hermanos, de buena manera. Y siempre la mansedumbre la comparo con los animales mansitos, ¿verdad? Un caballo, nos vamos siempre por ese lado. Un caballo bronco a un caballo manso, ¿qué diferencia hay? Que a un caballo manso lo puedes acariciar, te puedes acercar, le puedes hablar, te puedes subir, te puede llevar, etcétera, etcétera. ¿Quién se quiere acercar a un caballo bronco? No domado. ¿Quién se...? No, creo que puede acercarse. Hermanos, dice, recibid la palabra, ¿cómo? Dócilmente, con mansedumbre. Me he tocado subir a caballo, hermanos, se sube, tan mansitos están, que nada más sienten la rienda, que le jala a la derecha, más lo sienten un poquito, y solito. Le pega uno atrás, del pie, así poquito, y empiezan a caminar, y ay, qué padre se siente, hermano. Bueno, de repente el miedo, pero así es un caballo manso, hermanos. La palabra de Dios cuando se predica debe recibirse con mansedumbre. No importa de quién venga, hermanos. Es que no me cae bien el que la está predicando. Es que es mucha palabra, no sé, muchos pretextos que damos. No importa quién, no en qué momento. Mientras sea la palabra de Dios, hay que recibirla con mansedumbre. Claro que los predicadores tenemos que esforzarnos no solamente en predicar la palabra, sino vivir la palabra, hermanos. Vivir en la palabra. Nos tenemos que esforzar. Pero pues, vale, discípulos, solamente los perfectos tienen que predicarla, porque el que la vive tiene que predicarla. Primero, para predicarla tiene que vivirla, y sí. Pero pues, ¿quién es perfecto, hermanos? No se podría predicar la palabra de Dios. Alguien tiene que hacerlo. Entonces tenemos que esforzarnos nosotros, pero tengan en cuenta que nos equivocamos. Y que también sabemos pedir perdón, pero que también todos los demás pueden hacer lo mismo, porque estamos en ese camino. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley y la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo hacer, hermano? Pues mirar atentamente la palabra de Dios, mirar con atención esa ley. Hay que perseverar en ella y hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y el resultado cuál va a ser? Todo lo que usted haga, lo que usted emprenda, lo que haga en su vida, será bienaventurado, dice. Será bienaventurado en lo que hace. Dios lo va a bendecir porque mira atentamente la ley de Dios, porque persevera en ella y porque es hacedor. Entonces el resultado, bendición en todo lo que haga. Romanos 6, 17, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis al cielo de la justicia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, con la palabra de Dios? Hay que obedecerla de corazón, estar dispuestos a obedecerla de corazón. ¿Cuál va a ser el resultado? La liberación de nuestros pecados. Conclusión. ¿Quién podrá entender sus propios errores, sus propias fallas, sus equivocaciones? ¿Quién? Pues el que reciba la palabra de Dios, que esté dispuesto a recibirla.
Aquellos que se bautizaron como 3,000, había mucha más gente, hermano, pero solamente como 3,000 la recibieron. ¿Cómo la recibieron? Pues con mansedumbre, hermanos, de buena manera, con gusto, con alegría, con sencillez, no rejegos, no duros, no de que le jalas, entre más le jalas, más estira. Es bien duro eso, es bien feo esa cosa. No, sencillos, con mansedumbre. La reciben mirando atentamente la palabra de Dios, mirando atentamente. Hoy los espejos ya traen hasta luz, hermano. ¿Sí tú has visto que los espejos ya traen luz? Y de repente dan miedo, hermano, porque uno se mira y se mira más de lo que debía mirar. Quiere uno mirar esos, que ahí se ve lo que no quiere uno ver, pero pues hasta con luz, pues haga de cuenta que la palabra de Dios, hermano, es ese espejo al cual debemos mirar atentamente, mirar fijamente y bien, poniendo atención en todos los detalles para ver nuestra realidad y ver en lo que tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios, hermanos? Pues obedecerla de todo corazón. Todo esto debemos hacerlo con la palabra de nuestro Dios. Así que si en esta mañana hay alguien aquí que no ha recibido la palabra porque no se ha bautizado para perdonar sus pecados, es el momento, la oportunidad, es el tiempo. O si hay alguien que siendo miembro de la iglesia no se ha convertido completamente, no ha habido esa conversión, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Dios nos ayude. Si hay alguien que quiera pedirle perdón a Dios, también es el momento. Vamos a estar de pie y vamos a entonar un himno de invitación. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador. Sinceramente, que todo lo que hacía antes de venir a ser siervo de Cristo, de ser cristiano, dice, ¿será por ignorancia? No lo sabía. Él estaba muy dedicado a hacer esa obra, pensando que estaba bien delante de Dios. Era un hombre religioso, era un hombre entendido de que él estaba haciendo lo correcto. Pero hasta cuando se enfrentó a Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, hermanos, fue cuando sus ojos se alumbraron, sus ojos espirituales, porque los físicos quedaron ciegos. Pero fue cuando topó con Jesús, cuando se encontró a Jesucristo, porque la palabra, hermanos, es Cristo, el Verbo es Cristo, la verdad es Cristo, Cristo es perfecto. Entonces hoy, a través de este mensaje, hermanos, invitamos a través de la palabra, en el nombre de Cristo, que usted venga a Cristo, a la verdad, a lo perfecto, a lo recto, a lo puro, ya que Cristo le está dando la oportunidad de limpieza de todos sus pecados al ser bautizado, al obedecer el Evangelio, de corazón la doctrina y la enseñanza, ese plan de salvación que Dios tiene. Mire este canto: yo soy pecador, nada hay bueno en mí. ¿Qué tuvo que hacer esta persona para escribir este canto? Analizarse, observarse, y luego escribirlo y ponerle notas musicales para cantar. Pero entonces habla de un corazón, hermano, sincero y honesto. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Dios nos permita seguir construyendo esta vida en el Señor, que existe realmente esta conversión delante del Señor de parte nuestra. Vamos a seguir cantando este himno, el Señor le invita. Tú ofreces el perdón.
andan. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Pues ahí está, hermanos, el mensaje predicado. Que Dios los bendiga y bendiga su palabra. Los anuncios. Darle la bienvenida a todos los que nos visitan. Ya saben, desde enfrente se las hacemos saber, pero también en lo personal, cuando usted vea a un visitante, dígale qué gusto el tenerlo con nosotros, ¿okay? Para que pueda regresar. Todos bienvenidos, recordando que hoy por la tarde a las 6 tenemos actividad, reunión, adoración, 1 hora, y el miércoles a las 7 también, no se olviden. Vamos a estar de pie, vamos a entonar un himno y después dar lugar a la oración final. Dios les bendiga. Vamos a cantar una estrofa del canto Donde Quiera con Jesús. Y voy a pedir a nuestro hermano Tony García que él sea el que nos despida con la última oración, recordando de estar presentes, Dios mediante, a la tarde a las 6. Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro en oración a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Padre. Esta mañana le damos gracias por este día que nos ha regalado, Padre, dándole gracias también por este servicio que hemos traído a usted, glorificando su nombre y alabanzas que le traemos también, Padre, cantándole el corazón hacia usted. Padre, bendiga a cada alma que está aquí presente, Padre, y también le pido bendición para los hermanos que no pudieron estar. Póngales en el corazón, traerlos a la tarde para juntos alabar su nombre y glorificarlo, Padre. Padre, también le pido bendición para las iglesias de Cristo que están reunidas en su nombre ahorita a esta hora. Llénalas de bendición también. Le damos gracias por la palabra que nos trajo el hermano Gustavo y el hermano Erlich, por los cánticos que trajeron el hermano Chapa. Le damos también gracias por todo ello, Padre. Le pido también, Padre, que nos cuide yendo a nuestros hogares, llévanos con bien y nos despedimos de este hogar, Padre, pero no de su presencia. Le pedimos que nos guíe en el camino donde vamos a andar este día. Cuídanos y protégenos del mal, Padre. Perdona nuestros pecados, Padre. Y todo se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.